Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos de nuevo el foco en la sequía que azota a países como Francia o España. Nos acompañan en este estudio Andrí Hernández, geógrafo, doctor en geoeconomía y urbanismo. Bienvenido. Hola. Oriana Romano es jefa de la unidad sobre la gobernanza del agua de la OCDE. Bienvenida. Hola. Y mi compañero Rafael Morán de la rúbrica Vida en el Planeta de RFI. Bienvenido. Hola, Carlos. La sequía y la gestión del agua en los países europeos, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El presidente Macron declaraba a finales de febrero el fin de la abundancia del agua en Francia. A propósito de la sequía que azota el país, el jefe del Estado abogó por un plan de sobriedad del agua siguiendo el modelo de la sobriedad de la energía impulsada por la guerra de Ucrania. Las sequías recurrentes van a ser la tónica en países como Francia o España, donde, por cierto, estamos viendo cómo la gestión del agua está en el centro de la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, con el Parque de Doñana en el centro de la polémica. No es el único caso de las guerras del agua, con los recursos hídricos cada vez más escasos. A todo esto, la ONU ya ha avisado que esta misma semana que el periodo 2023-2027 será probablemente el más caluroso jamás registrado. Repasemos la prensa. Diario Midi Libre. Pirineos, sequía, el plan de crisis. Los Pirineos Orientales específicamente es el punto de máxima alerta ahora mismo en Francia. El diario Sud-Ouest se pregunta en esta otra portada si hay suficiente agua para las piscinas privadas. Diario Liberación, la sequía no se tomará vacaciones con las zonas más críticas en este mapa de Francia. Bueno, Andri, por hacernos una fotografía factual de la situación ahora mismo, parece que las lluvias de los últimos días han aliviado algo la situación en Europa, salvo en la península ibérica, confrontada a una de sus peores sequías de su historia. Y aquí en Francia, el punto crítico lo situamos en el departamento de Pirineos Orientales. Lo primero, ¿qué significa decretar un estado de crisis como pasa en este departamento del sur de Francia? Sí, al decretar un estado de crisis van a cambiar puntos sociales y puntos económicos. Sociales porque tiene que haber un cambio del uso del agua a lo que está acostumbrado la población en ese lugar. Y económicos porque hay un turismo muy fuerte que utiliza el recurso agua con spas, con piscinas, que al venir a un rubro que es más tener este criterio de cuidado del agua, no se puede utilizar como siempre se ha utilizado. Entonces va a crear, tanto social y económicamente, este impacto en la zona. Uh-huh. Desde la OCDE, Oriana, ¿qué se puede mejorar en la gobernabilidad del agua en un país rico para mitigar esta situación? Es un asunto del que usted es experta. Sí, claro, yo creo que el problema de la gobernabilidad del agua no se resuelve dentro del sector del agua, sino fuera, con otras políticas. Sabemos que el 90% de los impactos del cambio climático se manifiesta en el sector del agua, de forma de sequía, de inundaciones. Entonces, primero de todo, es importante incorporar las políticas de adaptación del cambio climático en todos los procesos políticos nacionales. Segundo, un país puede incorporar decisiones de planear de largo plazo, incluyendo también partes interesadas que normalmente no participan en este plan, entonces también actores no económicos. Y tercer punto es no solamente incrementar la oferta, sino también la demanda. Entonces, educación, concientización en el utilizo del agua. Muy interesante. Luego vamos a volver sobre esos puntos. Pero antes, Macron, Rafa, dijo a los franceses, lo hemos visto antes, que la abundancia del agua había terminado. Claro, a diferencia con España, que ya tiene una relación cultural más amplia y más tradicional con la sequía, ¿el agua ha sido un elemento menos considerado o infravalorado aquí en Francia? Efectivamente, en Francia hemos tenido a veces en verano algunas que otras restricciones locales. Ha sido prohibido regar el jardín, por ejemplo, o lavar el auto. Sin embargo, no se ha visto muy poco casos como ha ocurrido en algunos municipios del sur de Francia, que se han quedado sin agua potable. Es algo que no se veía desde hace muchos años y yo creo que eso también ha llevado al presidente Macron y las reservas de agua, las napas freáticas que están en niveles en muchas regiones muy preocupantes, a decretar este plan de sobriedad, decir ahora ya vamos a tener que cuidar más el consumo de agua
es decir, reutilizar las aguas ya usadas, algo que se hace ya en España, en Israel y que prácticamente no se hace en Francia. Vamos a tener que inspirarnos de estos países que sí saben hacerlo. También, evidentemente, luchar contra las fugas. En Francia, el 20% del agua potable se desaparece en las fugas y es algo que sí también se puede trabajar para evitar que se pierda toda esta cantidad de agua y también evidentemente preparar los episodios de sequía con una gobernanza, lo que comentaba usted, más a nivel de las cuencas hídricas y ya no tanto a nivel de municipios para pensar mejor la gestión del agua. Pues vamos a hablar, a propósito de lo que estaba comentando mi compañero Rafael, sobre esas soluciones que se plantean tanto en el plan que fue anunciado por Macron ya hace algunos meses como el de Pedro Sánchez hace 3 semanas. Por ejemplo, el tema de las aguas residuales. ¿Cómo funciona esa reutilización de las aguas residuales? Primero, necesitan separar el tipo de agua y después en qué se va a utilizar. Se tiene que hacer un manejo no solo local, sino más bien regional, como se habló, todo lo que es un ordenamiento más amplio, una escala más amplia, no tan puntual. Entonces, al recoger esas aguas, se van a implementar en plantas que las van a limpiar y se van a tener que redirigir, ya sea para ciertos usos. No es un agua 100% potable, al menos de que sea un agua que se recupere de lluvia y pueda potabilizarse. Pero entonces esas políticas tienen que tener todo un plan de reutilización y tener todo lo que es un criterio a futuro de cómo se van a utilizar las aguas y en qué. No simplemente usar un agua reutilizada en cualquier aspecto. Pueden ser utilizadas en riego, por ejemplo, algunas. Más posibles soluciones. Oriana, Rafael, Andrew, me responde quien quiera. Las plantas desalinizadoras, por ejemplo, que tanto se habla de ellas, se dice una solución que cuenta también con contras, porque claro, hay un coste energético a sumar y por tanto es un agua más cara, más costosa y no tan ecológica como se podría pensar en un principio, ¿no? ¿Cuándo hay que contar con ellas y cuándo no? Bueno, por ejemplo, a nivel mundial hay un caso que es mencionado en todos los casos de gestión de agua, como lo de Israel. Israel es un país que sufre de sequía de agua, entonces con 5 plantas desalinizadoras a partir de los años 2000, ahora mismo tiene un 80% de agua que depende de esta fuente que se llaman no convencionales. Lo que está haciendo España con más de 300 plantas, entonces es una de las oportunidades, pero claro, eso tiene un coste energético y también la descarga de sustancias tóxicas también en el mar es uno de los riesgos de este proceso. Rafael. Sí, en el sur de Francia, de hecho, en esta región que mencionábamos al principio del programa, en Pirineos Orientales, se ha instalado una planta de desalinización ambulante, y diríamos que funciona con energía solar, porque estas plantas, si funcionan con energía que producen gases con efecto invernadero, es una aberración ecológica. Claro. Entonces, bueno, algunas funcionan con energía limpia, está bien, pero a ver, se genera un agua potable que cuesta hasta entre 3 y 4 veces más caro que el metro cúbico normal. Y esto, un país como Francia o como muchos países europeos que enfrentan una inflación, una crisis energética, no se lo pueden permitir. Ven que soluciones mágicas aquí no hay. Aquí vamos una solución por solución y vamos viendo que se trata de muchas piezas que hay que ir acoplando. Por ejemplo, reducir al máximo la fuga en redes de agua, que se está hablando también. Pero claro, ¿de cuánta agua estamos hablando en este caso? ¿Y cuánto cuesta ir a por esas fugas? El beneficio-coste, André. Sí, el problema o el asunto en Francia es que nunca se ha tenido una conciencia del uso del agua. El agua aquí ha sido realmente un elemento que realmente la gente no sabe ni siquiera cuánto paga de agua, cuánto cuesta el metro cúbico de agua. Entonces, no se sabe cuánto se desperdicia, no se sabe cuánto se utiliza. En la ciudad la gente puede dejar el grifo abierto, el agua corre y siguen pagando lo mismo a final de mes. Entonces, ahora ir a buscar todas esas fugas, todos esos puntuales en una red que realmente no se ha preocupado por eso, que no sabemos dónde están las fugas, que no sabemos, es un trabajo de inversión grande porque no se sabe dónde se está exactamente desperdiciando el agua.
Pues aprovechando lo que me dice Andrew, hablemos de conciencia y por tanto de tarificación del precio del bolsillo. El litro de agua no puede tener un coste lineal. ¿Tenemos que acostumbrarnos a una tarificación progresiva que penalice más a quien más consume, Oriana? Bueno, el precio, como decía Andrei, el precio del agua es muy limitado en los países del OCDE. Cubre el costo de operaciones, pero, por ejemplo, hay mucho más que hacer para mantener una infraestructura las infraestructuras del agua son una infraestructura de las más viejas que existen. Entonces, se permite algunas pérdidas de agua porque mantener y renovar la infraestructura va a ser muy cara. Lo que existe hoy en día es distintos sistemas de tarificaciones, por ejemplo, también en cuanto a una tarifa bloque, por ejemplo, cambiar el precio de unidad del agua por distintos bloques de extracción del agua. Pero esto, por ejemplo, consiente una reducción del utilizo individual del agua, pero no cuenta con una demanda agregada, sobre todo en un periodo de sequía. Entonces, lo que se tendría que hacer es una tasa sobre la extracción del agua que sea capaz también de incluir este riesgo de sequía, una tarificación que tenga en cuenta del consumo de agua y, claro, tener en cuenta de la redistribución porque hay personas vulnerables. Rafael. Hay un experimento interesante en Montpellier. Hay varias ciudades en Francia que han instaurado esta tarificación progresiva del agua y con tarifas, los primeros 100 metros cúbicos que usted consume les cuestan 1 euro por metro cúbico. Luego, de 120 metros cúbicos a 250 sube a 1,40 € el metro cúbico y si consumen más de 250 se duplica el precio, cuesta 2,70 €. Eso me parece muy interesante porque pues no es lo mismo consumir determinados metros cúbicos para el consumo doméstico, lavarse, cocinar, que llenar una piscina, regar un jardín o un pasto privado. En Francia hay que saber que en el sur de Francia sobre todo hay miles de piscinas, hay un boom de construcción de piscinas últimamente, es el segundo mercado mundial de piscinas individuales. Eso no se ha reglamentado, algunos municipios ya están prohibiendo la construcción de nuevas piscinas. Hemos llegado ahí porque, como mencionabas, Andrei, no hay esa conciencia de que llenar una piscina una vez al año cuando uno viene de vacaciones a su casa de campo, pues tiene un impacto en el consumo. Vamos a hacer en este punto una breve pausa. Enseguida les doy la palabra. Hablamos de más conceptos como la policía del agua y también de la educación que tenemos sobre el agua, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando las sequías que afectan a países europeos como Portugal, como España o como aquí en Francia. Lo hacemos con Andrei Hernández, geógrafo, Oriana Romano, jefa de la Unidad sobre la Gobernanza del Agua de la OCDE y con mi compañero Rafael Morán. Las restricciones, llenar piscinas, lavar coches, etc. ¿Qué les parece, André, el concepto de policía del agua y si el elemento coercitivo en este tema, en concreto, debe ser impulsado cuando la educación no es suficiente en un tema que comienza a ser tan sensible? Elemento coercitivo. Sí. Lamentablemente, cuando ya la gente no hace conciencia, hay que entrar a lo que es el castigo, Claro. llamémoslo así. Entonces, pero medir en qué se utiliza el agua es muy complicado. Eso es. Tendríamos que poner un medidor para cada cosa para ver dónde estamos utilizando el agua, si es para una piscina, si es para bañarnos, si es para comer. Entonces, ese es el asunto. Se necesita tener una manera de poder cuidar en qué se está utilizando el agua. Es cierto, el agua sigue siendo un elemento fundamental y no lo podemos restringir
como estábamos hablando, hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo medir hasta qué cierto punto es vital y después ya es simplemente por gusto, por lavar el coche o llenar una piscina? Es difícil. Habría que cambiar desde por lo menos la parte urbana, los medidores, porque no sabemos cuánta agua utilizamos y hasta qué punto ya se ponen estos criterios de castigo, pongámoslo así. Ujú. Una sequía que además, ahora que hablamos tanto de la inflación con los costes de la energía, también afecta a que aumenten los precios de las frutas y las verduras y acaben siendo, bueno, productos auténticamente de lujo. La escasez de lluvias puede provocar, claro, que pérdidas de cosechas, pérdidas de empleos, los consumidores que tienen que adaptarse a una nueva cesta de la... Es decir, hay 1000 consecuencias en esta cadena de la que estamos hablando hoy que afecta directamente a la economía. Y otra consecuencia, claro, tendría que haber una adaptación de cultivos, de la agricultura a este nuevo contexto, ¿no, Oriana? Una sequía cuesta en Europa 9.000 millones de euros al Mm, año y se prevé que para 2100 este coste va a aumentar de 5 claro. veces. ¿Eso qué significa? Significa que se van a reducir, por ejemplo, el tipo de cultivos, entonces cómo se utiliza el agua por alimentos, se van a perder puestos de trabajo. Ya, por ejemplo, en 2021 en California se perdieron por la sequía 8.000 puestos de trabajo. Son consecuencias increíbles desde un punto de vista económico, sociales y también medioambientales, que tienes consecuencias también con otro tipo de desastre, como por ejemplo la inundación misma. Mm. Lo que se tendría que hacer, entonces, sí, el cambio de cultivo puede ser una línea de trabajo. El cambio en la demanda, sabemos que en 2030 la demanda de agua va a aumentar de un 55%, la población también aumenta, entonces todo esto con el cambio climático y la reducción de la disponibilidad del agua es algo que se tiene que enfrentar hoy en día, no hay tiempo que perder. Y por tanto, también lo que vamos a ver aumentar son las guerras del agua, esa difícil maridaje también entre ecología y agricultura. Lo estamos viendo estos días con el caso de Doñana en España, cómo impacta en esas elecciones municipales y autonómicas. Es decir, Rafael, que la gestión del agua creen que va a ocupar cada vez más espacio político también en los países europeos. Sin duda. En Francia, en las últimas elecciones, no fue un tema a nivel nacional. A Ujú. nivel local, sí ya está siendo un tema de preocupación y de fricción también. Hay este ejemplo de un alcalde del sur de la región parisina que está en guerra contra una planta de Coca-Cola, Mm, que está ujú. bombeando agua en la napa freática, y este alcalde quiere que ya se limite esta captación de agua, y tenemos ejemplos mucho más violentos y preocupantes que tienen que ver con la agricultura. En Francia hay esta política de construcción de mega embalses muy controvertidos Mm. porque precisamente se llenan bombeando agua de napas freáticas. Los ecologistas, las organizaciones civiles, ambientalistas y los partidos ecologistas están en contra, precisamente porque eso es como una carrera sin fin para alimentar un modelo agrícola basado en la exportación, para producir alimentos Ujú. para los animales, y también para regar cultivos, y para una agricultura extensiva, que no es para producir frutas o verduras que comemos a diario. Y eso yo creo que en algún momento se va a tener que replantear. No siempre en España también es lo mismo. Ujú. Llega un momento en que se va a tener que repensar este modelo agrícola que ha eh, pues generado muchas ganancias, pero que no va a ser eterno en un panorama de crisis climática con sequías más recurrentes, más frecuentes y menos precipitaciones. No vamos a poder Ujú. eternamente seguir regando unos cultivos que están destinados a la Ujú. exportación únicamente. Vemos que al final, claro, hay dos patas en este banco. La política, que se va a tener que encargar de gestionar todos estos asuntos de los que estamos hablando, las opciones políticas que se les presentan a los ciudadanos, los partidos van a tener que hablar cada vez más de este tema, y también la educación y la conciencia del propio ciudadano. Es decir, no olvidemos también la responsabilidad individual en este tema. O sea, hay ambas, ¿no, André? Sí, sí, hay que cambiar la conciencia. Ya no se puede utilizar el recurso agua como antes.
ya no se puede utilizar tanto como para una economía, ya no se puede utilizar tanto para el ocio. La gente tiene que ver, no solo la gente, sino el ordenamiento territorial, tenemos que ver cómo vamos a reutilizar esos recursos. Ese recurso que ahora es más escaso. Cuando nosotros estábamos todavía jóvenes, se decía que el agua era un elemento que nos iba a acabar nunca y nos hemos dado cuenta que sí. Entonces, toda esta generación de economía, toda esta explotación del agua, nunca tuvimos la conciencia para cuidarla. Ahora, en la parte política, sí, va a haber muchas presiones políticas. Entra un juego como de ganar un espacio para tener más acceso al agua. Entonces, los políticos pueden o poner soluciones o restringirlas, y eso afecta a la hora de elegir, ¿verdad? Y también cómo se hagan el corto plazo, de largo plazo, porque claro, por ejemplo, en el caso de Doñana estamos viendo también que se intenta beneficiar una agricultura de unos espacios que no deberían, que no deberían destinarse a ello, pero claro, los votos también juegan en estos casos, en el corto plazo o en el largo plazo. Rafael, ¿querías añadir algo más? Quería agregar que por supuesto que es importante la concientización individual, pero ahí el Estado y los gobiernos y los responsables políticos tienen que tomar cartas en el asunto para garantizar la equidad, la justicia social. No es normal, no es aceptable que el municipio que tenga los recursos para instalar una planta de desalinización pueda hacerlo y finalmente pues mantener el suministro de agua potable, y que otro municipio que no tiene esos recursos no lo pueda hacer. No es normal que un agricultor que pueda costearse la construcción de un mega embalse tenga garantizado el suministro en agua, y que su vecino que no ha pagado, no ha construido este mega embalse, no tenga acceso al agua. Ahí hay un tema de justicia social, y hablábamos de medidas coercitivas. Sí, claro que puede haber medidas coercitivas, pero es el Estado que tiene que ser garante del acceso universal y barato al agua para satisfacer las necesidades básicas. Es por eso, la idea del manejo del agua no puede ser de un punto de vista de una escala local, tiene que ser una escala regional, nacional, porque una cuenca no va a haber un municipio, una cuenca abarca diferentes municipios. De dónde se reabastece el agua, quién utiliza el agua, cuál es el fin y quién va a cobrar el agua. Entonces, es un trabajo de ordenamiento territorial a escalas. Tampoco se puede poner solo el agua en la ciudad, sino de dónde viene el agua que se va a utilizar en la ciudad. Oriana, desde la OCDE hacéis mucho hincapié en un concepto que me gustaría que explicaras, que es el de seguridad hídrica. ¿En qué consiste? Pues la seguridad hídrica consiste en hacer que la gente tenga acceso a un agua disponible, que sea limpia. Más o menos cada uno podría tener acceso a un 100 litros de agua por día. Y luego proteger contra los riesgos que llamamos de demasiada agua, o sea, inundaciones, poca agua, o sea, sequías, y agua contaminada. Lo que quería añadir a este discurso también político es que el marzo pasado todos los gobiernos mundiales y más de 10.000 personas que trabajan en el sector del agua, pero también en el cambio climático, se han encontrado en una conferencia en Nueva York, después de 50 años. Ha sido la segunda conferencia mundial sobre el agua después de 50 años. Entonces es una señal importantísima para subrayar el rol del agua en el cambio climático, el rol del agua como justicia social para darle acceso al agua potable a todo el mundo. Entonces, muchas medidas se han tomado como consecuencia de esta conferencia. Entonces, inversiones, los Estados Unidos van a invertir más de 50.000 millones de dólares en infraestructura. Varios planes se han sacado de ahora en Europa. Sabemos el plan de Francia, sino también en Alemania. Hay varios decretos también sobre la sequía en Italia. Entonces, medidas de regulamentación, medidas de financiación. Y a todo esto, el periodo 2023-2027 será el más caluroso jamás registrado según la ONU. Esto va a tener repercusiones importantes sobre la salud, sobre la seguridad alimentaria y también sobre la gestión del agua. Lo dice el propio organismo.
¿Qué retos va a plantear este escenario que vaticina la ONU y que es a corto plazo y que por tanto los políticos no pueden esquivar? Porque hay temas que puedes dejar aparte, pero aquí la realidad es tan tozuda que está aquí, que no es algo, no es una proyección del cambio climático de mañana, es ya. Es ya, por eso se necesitan tomar acciones inmediatas, planes inmediatos. Que a veces no son los mejores, pero es que no queda otra. Pero es que ya no hay tiempo, sí. A ver, datos tenemos, sabemos cómo va a funcionar un ecosistema, ya sabemos en qué punto crítico se encuentra. Las decisiones se pueden tomar, pero es que viene un aspecto político muy importante, que por más que tengamos datos, los científicos, las organizaciones internacionales, llega a un nivel donde son los políticos los que van a hacer que esas, valga la redundancia, políticas locales o esas políticas regionales del uso del agua se pongan en marcha. Entonces, ahí viene la presión. También habrá que ver si el interés del votante en buscar eso en los programas políticos, este tipo de soluciones, que esto también habrá que verlo, ¿no? Si hay un interés del votante en este tipo de temas, Rafael. Sí, interés de los sectores concernidos, porque en Francia, por ejemplo, el principal sindicato agrícola francés, FNSA, de corte conservador, hasta ahora no ha mostrado ninguna señal de querer cambiar un modelo que le ha generado rentas desde hace medio siglo con una agricultura basada en la hiperproductividad. Y obviamente este sindicato tiene muchos vínculos, muchos nexos con el mundo político francés, lo que augura, pues como decía, fricciones de las que seguramente volveremos a hablar. Pues estaremos muy atentos a esas fricciones. Muchísimas gracias, me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer, Oriana, Rafael, Andrew y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI France 24. Gracias.